historia comienza con una cena muy especial. Jesús compartió esa cena con sus discípulos, con sus amigos. A esta cena le llamamos la última cena. ¿Por qué? Bueno, porque fue la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos antes de morir en la cruz. Ese día, Jesús quería enseñarle una lección muy especial a sus discípulos, a sus amigos. Así que en medio de la cena, se levantó de la mesa, se quitó su manto y se ató una toalla a la cintura. Luego, él vertió agua en una vasija y ¿qué crees que iba a hacer Jesús? Él iba a lavar los pies de sus discípulos. Él iba a lavar los pies de sus amigos. Imagínense cuán sorprendidos debían estar esos discípulos cuando Jesús empezó a lavarles los pies. Se supone que son los siervos, los sirvientes, los que lavan los pies de los huéspedes, de los invitados. Pero Jesús era la persona más importante en esa cena. Él tomó la posición de un siervo y él lavó los pies a sus amigos. Entonces, cuando llegó el turno de Pedro no quería que Jesús le lavara los pies. Él dice: Señor, ¿me vas a lavar los pies? Y Jesús le dice: bueno, ahora tú no entiendes lo que yo hago, pero más tarde lo vas a entender. Pero Pedro, como quiera, no quería que Jesús le lavara los pies. No, maestro, tú no me vas a lavar los pies. ¿Cómo va a ser? ¿Verdad? Se supone que Jesús es la persona más importante. ¿Por qué me va a lavar él los pies a mí? Entonces Jesús le dice: si no me dejas lavar tus pies, no serás uno de mis discípulos. ¿Que no sería amigo de Jesús? Bueno, eso sería muy horrible porque Pedro amaba mucho a Jesús y él sí quería ser su discípulo. Así que él cambió de opinión y le dijo: está bien, entonces no me laves los pies solamente, sino también lávame las manos y la cabeza. Pedro realmente quería ser discípulo de Jesús, así que Jesús le lavó los pies. Jesús terminó de lavar los pies de todos sus discípulos y luego se puso su manto y volvió a su asiento. Entonces Jesús explicó por qué había hecho esto, por qué había lavado los pies de sus discípulos. Y dijo: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Eso está en Juan 13:15. O sea que Jesús
le ha dado el ejemplo a los discípulos para que así como Él hizo, los discípulos también hagan. Entonces Jesús lavó los pies de ellos para enseñarles que debemos servir a los demás, que nosotros debemos a veces tomar esa posición de siervo. Jesús nos dio el ejemplo. Él quiere que estemos dispuestos a servir a nuestro prójimo. Y si tú quieres ser discípulo y amigo de Jesús, así como Pedro y los demás, entonces debes estar dispuesto a servir a los otros. Y quizás los demás no necesiten que nosotros lavemos sus pies, pero hay otras formas de servir. Por ejemplo, darles el lugar de preferencia en una fila, dejar que ellos escojan primero, abrir la puerta para que otros pasen, hacer con gozo nuestras tareas del hogar, jugar con nuestros hermanitos, ayudar a nuestros padres, a nuestros profesores y compartir lo que tenemos. Oremos para que el Señor nos ayude a seguir siendo ejemplo y servir a otros. ¿Quieres ser un buen siervo, así como Jesús nos enseñó? Entonces, escucha estas situaciones del día a día para que veas cómo puedes servir. La mamá de Cecilia va a lavar los platos después de la cena. ¿Qué puede hacer Cecilia para servir a su mamá? David va a ir al parque a jugar con sus amigos. Al montarse en la bicicleta, se fija que su hermanita tiene dificultad en amarrar los pasadores de sus zapatos. ¿Cómo puede David servir a su hermanita? Marisol está jugando a las muñecas con su amiga. Las muñecas de Marisol son más lindas que las de su amiga. ¿Cómo puede ella servir a su amiga cuando juegan? La mamá de Eliseo ha horneado galletas para él y su hermano. Unas galletas son más grandes que otras. ¿Cómo puede Eliseo servir a su hermano?